En un mundo donde las apariencias dominan y las emociones nublan la razón, conocer la verdadera naturaleza humana se ha convertido en una de las habilidades más poderosas que puede desarrollar una persona. Las leyes de la naturaleza humana de Robert Greene nos invita a un viaje profundo hacia los rincones más ocultos del comportamiento humano. A través de siglos de historia, filosofía y psicología, Greene nos revela cómo entender las motivaciones, los miedos y los deseos que guían tanto nuestras acciones como las de los demás. Este libro es una obra maestra sobre el arte de la comprensión y el autocontrol. Nos enseña a ver más allá de la máscara que todos usamos, a dominar nuestras emociones, a detectar las intenciones ocultas y a actuar con sabiduría y empatía. Cada una de sus leyes es una lección práctica para fortalecer el carácter, desarrollar inteligencia emocional y construir relaciones más auténticas y conscientes. En un tiempo en el que la impulsividad y la superficialidad reinan, Greene nos recuerda que el verdadero poder no está en manipular, sino en comprender. Porque quien comprende ve más allá, y quien se conoce a sí mismo domina su destino. Si buscas crecer, entender mejor a las personas y alcanzar una versión más elevada de ti mismo, este libro será tu mejor guía en ese camino. Si te apasiona el conocimiento que transforma, te invito sinceramente a unirte a esta comunidad de mentes curiosas en Conocimiento en Voz. Tu apoyo y tu presencia hacen posible que sigamos compartiendo sabiduría que inspira y despierta conciencia. La ley de la irracionalidad domina tus emociones. La primera ley de la naturaleza humana nos enseña que el ser humano no es tan racional como cree. La mayoría de nuestras decisiones no surgen de la lógica, sino de impulsos, emociones reprimidas y deseos inconscientes. Robert Greene nos invita a reconocer esta verdad incómoda. Somos criaturas emocionales que después justifican con la razón lo que el corazón ya decidió. Dominar las emociones no significa reprimirlas, sino observarlas con claridad antes de actuar. Implica desarrollar una conciencia profunda de los momentos en los que la ira, el miedo o la inseguridad intentan tomar el control. Greene nos propone detenernos, respirar y analizar las causas reales detrás de nuestras reacciones. Solo así podemos transformar la energía emocional en sabiduría práctica. Quien domina sus emociones se convierte en dueño de sí mismo y no en esclavo de sus impulsos. La verdadera inteligencia consiste en actuar con calma en medio del caos y ver con claridad cuando todos están cegados por la emoción. La ley del narcisismo transforma el amor propio en empatía. En esta segunda ley, Greene explica que todos poseemos una dosis natural de narcisismo, una necesidad de sentirnos especiales y reconocidos. El problema surge cuando este amor propio se convierte en una obsesión por la aprobación ajena o en incapacidad para ver más allá de uno mismo. El camino hacia la madurez emocional consiste en transformar ese narcisismo en empatía, aprender a salir del propio mundo interior para comprender las emociones, deseos y perspectivas de los demás. Cuando cultivamos la empatía dejamos de competir por atención y comenzamos a conectar de verdad. La empatía nos convierte en líderes naturales, en personas capaces de inspirar, guiar y construir relaciones profundas. El poder no está en brillar más que otros, sino en hacer que todos brillen contigo. La ley de la representación descubre las máscaras de los demás. Desde tiempos antiguos, el ser humano ha aprendido a usar máscaras para sobrevivir, destacar o esconder sus verdaderas intenciones. En la ley de la representación, Robert Greene revela una verdad esencial. Nadie se muestra tal como es. Todos actuamos un papel ante el mundo. Adoptamos gestos, palabras y actitudes para causar una impresión, buscando aceptación, poder o protección. Esta ley nos enseña a mirar más allá de la superficie. Cuando comprendemos que cada persona está interpretando un personaje, podemos leer entre líneas, notar las contradicciones, los silencios, los gestos que delatan lo que realmente sienten o piensan. No se trata de volverse desconfiado, sino de volverse consciente. Greene nos invita a observar con atención, a desarrollar una sensibilidad casi teatral frente al comportamiento humano. Quien domine esta habilidad puede anticipar movimientos, detectar falsedades y actuar con inteligencia emocional. Pero también nos recuerda que nosotros mismos llevamos una máscara.
Ser consciente de nuestro propio papel nos permite actuar con autenticidad, sin caer en la hipocresía ni en la manipulación vacía. La clave no es destruir las máscaras, sino usarlas con propósito, mostrar al mundo una versión de nosotros que comunique poder, calma y coherencia. Comprender esta ley es aprender a ver el teatro de la vida con ojos despiertos, y solo quien ve más allá de las apariencias puede navegar el mundo con verdadera libertad. La ley del comportamiento compulsivo comprende los patrones ocultos. Todos repetimos una y otra vez las mismas acciones, emociones y errores, aunque juremos haber aprendido la lección. En la ley del comportamiento compulsivo, Robert Greene nos explica que gran parte de nuestra conducta está guiada por patrones inconscientes formados en la infancia. Cada persona vive atrapada en ciclos que se repiten: el que siempre busca aprobación, el que teme al rechazo, el que destruye lo que ama. Estos comportamientos no son casualidad, sino respuestas automáticas que el cerebro ha convertido en hábitos emocionales. Para romperlos, primero debemos reconocerlos. Greene nos insta a mirar hacia atrás, a analizar nuestra historia y descubrir las causas de nuestras reacciones. Solo así podemos dejar de actuar por impulso y comenzar a actuar con elección consciente. Cuando identificamos nuestros patrones y los enfrentamos con valentía, recuperamos el control sobre nuestra vida. La libertad no está en hacer lo que queramos, sino en dejar de hacer lo que nos daña. Dominar esta ley es abrir los ojos al mapa oculto de nuestra mente y elegir un nuevo camino con plena conciencia. La ley de la codicia. Domina el arte del deseo. El deseo es una de las fuerzas más poderosas y a la vez más peligrosas del ser humano. En La ley de la codicia, Robert Greene nos muestra que la mayoría de nuestras decisiones, ambiciones e incluso frustraciones nacen del deseo, no de la necesidad. Deseamos lo que otros tienen, no porque lo necesitemos realmente, sino porque el brillo del éxito ajeno nos hace sentir incompletos. Greene explica que la codicia surge cuando nos dejamos dominar por la ilusión de que algo fuera de nosotros nos hará felices. Pero el deseo, como una llama, nunca se apaga, solo cambia de forma. Por eso quien no lo comprende vive atrapado en un ciclo interminable de querer más reconocimiento, más amor, más poder. La clave está en dominar el arte del deseo, observarlo, entenderlo y dirigirlo. En lugar de desear lo que otros poseen, debemos canalizar ese impulso hacia la creación, la mejora personal y la realización de un propósito propio. Cuando aprendemos a controlar el deseo, dejamos de ser manipulados por él y por quienes saben usarlo en su beneficio. Greene nos invita a mirar el deseo con distancia, sin negarlo, pero sin rendirle culto, porque quien domina su deseo, domina su destino. La ley de la miopía. Eleva tu perspectiva. El ser humano tiene la tendencia natural a enfocarse en lo inmediato, el placer rápido, el problema del día, la recompensa instantánea. En la ley de la miopía, Robert Greene nos advierte que esta visión corta es una de las mayores causas del sufrimiento y del fracaso. Cuando actuamos movidos por la urgencia o la emoción del momento, perdemos de vista el panorama completo. Tomamos decisiones impulsivas que más tarde lamentamos. La sabiduría, en cambio, consiste en elevar la mirada, en ver más allá del presente y comprender el flujo del tiempo y las consecuencias de nuestros actos. Greene propone adoptar la mentalidad de los estrategas, pensar a largo plazo, cultivar la paciencia y no reaccionar ante cada provocación. La perspectiva amplia nos permite actuar con calma, entender los ritmos de la vida y construir un legado más allá de las distracciones de la hora. Elevar la perspectiva es liberarse del ruido, del miedo y de la prisa. Es mirar la vida con visión de águila, sin perder detalle, pero siempre desde lo alto. Solo así podemos movernos con claridad hacia lo que realmente importa. La ley de la defensividad. Desarma con empatía y apertura. En la ley de la defensividad, Robert Greene nos recuerda una verdad que la mayoría olvida.
Cuanto más intentamos imponer nuestras ideas o controlar a los demás, más resistencia generamos. El ser humano, por naturaleza, se defiende cuando se siente atacado, juzgado o manipulado. Por eso, los grandes líderes y comunicadores no conquistan con la fuerza, sino con la empatía. Green explica que la clave para influir verdaderamente no está en hablar más fuerte, sino en escuchar mejor. Cuando mostramos apertura, cuando buscamos entender antes que convencer, las barreras caen y la confianza nace. La empatía tiene un poder silencioso que desarma incluso al corazón más cerrado. Ser empático no significa ser débil, sino sabio. Implica reconocer las emociones ajenas, ponerse en el lugar del otro y actuar desde la comprensión, no desde la reacción. Quien domina esta ley transforma la energía del conflicto en conexión y convierte los enfrentamientos en oportunidades de crecimiento mutuo. Desarmar con empatía es una forma de poder más profunda y duradera, porque las personas no recuerdan lo que les dijimos, sino cómo las hicimos sentir. La ley del autosabotaje. Enfrenta tu lado oscuro. Todos llevamos dentro una parte oscura. Miedos, envidias, resentimientos o inseguridades que preferimos negar. En La ley del autosabotaje, Robert Greene nos enseña que ignorar esa sombra interior no la hace desaparecer. Al contrario, le da más poder sobre nosotros. El autosabotaje ocurre cuando actuamos contra nuestros propios intereses sin darnos cuenta. Repetimos errores, rechazamos oportunidades o atraemos relaciones dañinas porque, en el fondo, no creemos merecer algo mejor. Estas conductas no son casuales, son expresiones de nuestro inconsciente no resuelto. El camino hacia la libertad comienza con la valentía de mirar dentro, aceptar nuestras debilidades, reconocer nuestros defectos y entender las heridas que los originaron. Solo cuando integramos esa sombra podemos actuar con autenticidad y no desde el miedo. Greene nos invita a reconciliarnos con nuestra oscuridad, a transformarla en fuente de sabiduría y fuerza interior, porque la luz no nace de negar la sombra, sino de abrazarla y trascenderla. Quien enfrenta su lado oscuro deja de ser víctima de sí mismo y se convierte en el verdadero creador de su destino. La ley de la represión. Reconoce la sombra interior. En la ley de la represión, Robert Greene nos conduce a uno de los territorios más profundos del alma humana, el de la sombra. Esa parte de nosotros que ocultamos, nuestros miedos, deseos prohibidos, impulsos reprimidos y emociones no expresadas, no desaparece por negarla. Permanece dentro, actuando en silencio, filtrándose en nuestras palabras, en nuestras relaciones y en las decisiones que tomamos sin entender por qué. Greene explica que la represión es un mecanismo de defensa que creamos desde la infancia para adaptarnos, para ser aceptados. Pero con el tiempo, lo que reprimimos se transforma en frustración, ansiedad o rabia contenida. Esta sombra, si no se reconoce, puede dominar nuestra vida desde el inconsciente. El autor nos invita a mirar de frente esa oscuridad interna, no con miedo, sino con honestidad. Observar sin juicio las emociones que hemos escondido y los deseos que tememos admitir. Al hacerlo, dejamos de ser esclavos de ellos. La energía que antes usábamos para ocultar lo reprimido se convierte en creatividad, intuición y fuerza emocional. Reconocer la sombra no es rendirse ante ella, sino integrarla. Solo al aceptar todas nuestras partes, las luminosas y las oscuras, alcanzamos la plenitud. La verdadera libertad no surge de negar quiénes somos, sino de abrazarlo todo con conciencia y equilibrio. La ley de la envidia. Protégete de la comparación. En La ley de la envidia, Robert Greene revela una verdad que todos intuimos, pero pocos admiten. La envidia es una emoción universal. Todos la hemos sentido alguna vez, aunque rara vez la reconocemos. Surge cuando comparamos nuestra vida con la de los demás y creemos que nos falta algo para ser felices.
Green explica que la envidia, cuando se oculta, se vuelve venenosa. Nos hace resentir el éxito ajeno, sabotear relaciones o menospreciar los logros de otros para sentirnos mejor. Sin darnos cuenta, nos alejamos de la gratitud y nos convertimos en prisioneros de la comparación. La clave está en transformar esa energía en inspiración. En lugar de mirar lo que otro tiene, debemos preguntarnos, ¿qué puedo aprender de su camino? Convertir la envidia en admiración es un acto de sabiduría y madurez. También debemos protegernos de quienes sienten envidia hacia nosotros. No todos celebrarán nuestro crecimiento, y reconocer esas señales nos evitará conflictos silenciosos. Green nos enseña que la paz interior llega cuando dejamos de competir y empezamos a crear. La verdadera riqueza no está en tener más que otros, sino en disfrutar plenamente lo que ya somos. La ley de la miopía generacional mira más allá de tu época. En la ley de la miopía generacional, Robert Greene nos invita a ampliar nuestra visión del tiempo. Cada generación, dice el autor, está atrapada en su propia burbuja de ideas, modas y creencias. Sin darnos cuenta, pensamos, sentimos y actuamos de acuerdo con las tendencias de nuestro tiempo, creyendo que son verdades absolutas. Pero toda época está llena de ilusiones pasajeras. Greene nos advierte que esta miopía, la incapacidad de ver más allá del presente, nos convierten en prisioneros del pensamiento colectivo. Nos hace seguir corrientes sin cuestionarlas y juzgar al pasado con arrogancia, olvidando que el futuro también nos juzgará a nosotros. Superar esta limitación requiere perspectiva histórica. Implica mirar el mundo con distancia, estudiar cómo pensaban los que vinieron antes y reflexionar sobre lo que podría venir después. Al hacerlo, desarrollamos una mente independiente, libre de las trampas del momento. A lo largo de las leyes de la naturaleza humana, Robert Greene nos guía en un viaje profundo hacia la comprensión del ser humano. Nos muestra que detrás de cada emoción, decisión o comportamiento existe una lógica interna, moldeada por siglos de evolución, deseos y miedos compartidos. Cada ley nos invita a mirar con más claridad, a entender antes de juzgar y a dominar aquello que tantas veces nos domina, nuestras propias emociones. Hemos aprendido que la irracionalidad nubla el juicio, que el narcisismo puede transformarse en empatía y que todos usamos máscaras para sobrevivir, que repetimos patrones inconscientes hasta que los enfrentamos, y que solo quien comprende sus sombras puede alcanzar su luz. Greene nos recuerda que el poder no consiste en controlar a los demás, sino en conocerse a uno mismo y actuar desde la conciencia, la calma y la compasión. Dominar estas leyes no es un ejercicio de manipulación, sino un camino hacia la libertad interior, porque cuando entendemos cómo funciona la naturaleza humana, dejamos de reaccionar y empezamos a crear. Empezamos a vivir con propósito, a mirar más allá del instante y a conectar con lo verdaderamente esencial. Las leyes de la naturaleza humana no solo nos enseñan sobre los otros, nos enseñan sobre nosotros mismos, y comprendernos es quizá la forma más profunda de sabiduría.
Si este mensaje resonó contigo, te invito sinceramente a unirte a nuestra comunidad en Conocimiento en Voz. Aquí compartimos ideas que iluminan, palabras que transforman y reflexiones que despiertan la conciencia. Porque crecer juntos, en comprensión y en humanidad, es el mayor propósito de todos.